Bueno, buenas noches. Ahí te paso la palabra, Miguel. Buenas noches, gracias David. Pues nuevamente aquí agradeciendo y retomando lo que dejamos el penúltimo viernes de diciembre del 2023. Esta es nuestra primera sesión ya en 2024. Alegre de ver que nuevamente estamos apartando este tiempo para dialogar. Nos van a acompañar siempre con este método de escuchar a David, después tener algunas reacciones y luego dialogar un poco en grupos. Y pues nada más recordar eso, que esto es un diálogo y que cualquier aporte que venga desde el ánimo constructivo, desde un ánimo de diálogo es un aporte bien recibido en este espacio y que la intención es esa, que todos y todas podamos como dialogar sobre lo que nos propone David. Ya al final voy a poner en la pantalla y lo vamos a distribuir también, ya está por ahí en el Facebook de algunos compañeros y compañeras, la propuesta de David para los temas de por lo menos este primer lapso del 2024. Así que pues bienvenidos, bienvenidas desde donde nos estemos conectando y vamos a empezar con este nuestro primer espacio de diálogos en torno a la cruz del 2024. Gracias, Miguel. Sí, ya compartí el temario, creo que ya lo subió Miguel al Facebook y pues también lo he circulado con algunas otras personas. Pensando que podríamos ser, sobre todo como el tema de la cruz está relacionado con Cuaresma, ¿no? Estaba pensando, pues será muy bueno trabajar ese tema. La Cuaresma empieza el 14 de febrero. Entonces, dije, pues aquí hay algunos viernes antes de entrar en Cuaresma. Entonces, estaba pensando qué hacer y como parte de lo que hemos venido trabajando es cambiar este concepto de Dios que está muy relacionado con la cruz, ¿verdad? Cambiar un poco bueno, no un poco, sino mucho este concepto de Dios que se maneja. Decidí trabajar con el Antiguo Testamento también porque estoy terminando un libro sobre este tema del Dios en el Antiguo Testamento. Y de hecho voy a compartir cosas de mi libro. Bueno, no voy a estar citando el libro, pero tiene que ver con estos temas, ¿no? Entonces, gran parte tiene que ver con cambiar esta imagen que tenemos del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Em, bueno, ¿qué tipo de Dios encontramos en el Antiguo Testamento? Sin duda, en muchos momentos es un Dios muy bueno y compasivo, paciente, solidario. Igual que, bueno, si les preguntara a la mayoría cuál sería su pasaje favorito, muchos dirían que el Salmo 23, ¿no? Donde encontramos este Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hace descansar, me pastorea junto a aguas de reposo, conforta mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, mi copa está rebosando. O sea, esta imagen de un Dios muy bueno, el buen pastor, ¿no? Pero también, como sabemos, ¿no? Hay otras imágenes en el Antiguo Testamento que nos presentan como otro Dios, ¿no? Un Dios así como muy santo y justo que amenaza, que castiga, ¿no? Un Dios a veces lleno de ira, ¿no? Que no solo mata y destruye, sino también manda a otros a hacerlo, ¿no? Entonces, en muchos momentos, en lugar de encontrar este buen pastor del Salmo 23, nos encontramos con un Dios que parece un tirano opresor. Por eso le puse como título a esta reflexión, el Dios de Israel o el Dios del Antiguo Testamento, revolucionario subversivo o tirano opresor, ¿no? Y en muchos momentos sí parece tirano opresor, ¿no? Exige obediencia y sumisión, ¿no? Amenaza con castigos a quienes no cumplen con lo que exige. Entonces, parecería que a veces que tenemos dos dioses diferentes. De hecho, algunos que conocen un poco más la historia de la iglesia saben quién fue Marción, ¿no? Fue un hereje cristiano, pero del segundo siglo que decía que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios muy diferente que el Dios de Jesús, ¿no? Es un Dios malo, sanguinario, déspota, cruel, ¿no?
Y ese es el Dios que él veía en el Antiguo Testamento y que mucha gente ve en el Antiguo Testamento. Y esto tiene que ver mucho con la cruz, ¿no? Porque a veces se maneja la cruz como que Cristo tuvo que venir para salvarnos de ese Dios cuya justicia y santidad es así como implacable, ¿no? Ese Dios despiadado que exige la muerte de su Hijo para perdonarnos y salvarnos de sus terribles juicios y de su ira, ¿no? Bueno, entonces lo que quisiera hacer hoy es comparar ese Dios, bueno, comparar con ese Dios o con el Dios del Antiguo Testamento, otros dos dioses de la antigüedad. Uno es el Dios de los babilonios llamado Marduk, ¿no? Y el otro es el Dios de los antiguos griegos, Zeus. Sin duda conocen mejor a Zeus que Marduk, pero Marduk era el dios más importante del Medio Oriente antiguo. Y el mito de la creación que se conoce como el Enuma Elish, ¿no? Es el mito babilónico de la creación. Y según este mito, perdón, Marduk se mostró como el más grande, más sabio, más fuerte de los dioses y se establece en el poder rebelando contra la diosa principal que se llama Tiamat, ¿no? Y después de matarla con una de sus flechas, le desgarra las entrañas, le abre el cráneo con un mazo, le corta las arterias, divide su cadáver en dos para formar de su cadáver los cielos y la tierra y utilizar otras partes de su cuerpo para formar los ríos y las montañas. Y después se establece como rey soberano sobre todos los demás dioses en Babilonia, ¿no? Exige que todos le rindan honor, obediencia, gloria, amenaza con tratarlos con la misma violencia con la que trató a Tiamat si no le dan lo que él quiere, ¿no? Posteriormente, pues decide formar al hombre, pero lo hace mandando matar al consorte o la pareja de Tiamat que se llama Kingu, y después de sacarle toda la sangre, utiliza esa sangre para formar al primer ser humano. Pero a la vez, lo que se repite varias veces en el Enuma Elish es que el propósito para el cual Marduk decide formar a los seres humanos es para que le sirvan a él y a los demás dioses, ¿no? Que les den las ofrendas, la adoración que los dioses quieran, ¿no? Quieren. Entonces, podríamos decir que Marduk crea a los seres humanos para ser sus esclavos, ¿no? Para cumplir con todos sus deseos y caprichos. Además de dedicarle a él sus vidas, produciendo lo necesario para mantenerlo contento y satisfecho, exige que los seres humanos lo adoren como un Dios bueno, glorioso, misericordioso. Inclusive es muy interesante que se utilice esta imagen del pastor en este poema, en el Enuma Elish, para describir a Marduk como alguien que ama a todos sus súbditos y les cuida con gran amor y provee para todas sus necesidades y les colma de bienes y favores. Pero ojo, ¿no? O sea, Marduk te trata bien si le sirves con fidelidad y lealtad, pero a los que se atreven a desobedecerle o rebelarse contra él, los trata con la misma violencia con la que hizo pedazos, ¿no? A dioses como Tiamat y Kingu, ¿no? Bueno, ese es el dios Marduk. Por otra parte, tenemos el dios Zeus, el dios del trueno, ¿no? Que gobierna sobre todos los demás dioses y los seres humanos desde el monte Olimpo en Grecia. Bueno, ¿qué quiere Zeus? Pues básicamente lo mismo que Marduk, ¿no? Imponer su dominio sobre los demás, con poder y amenazas, que todos le den lo que él quiere. Es un dios celoso que le gusta tener amantes, pasarse el tiempo disfrutando de todos los placeres de la vida, en compañía con los otros dioses, hace fiestas, se embriaga con ambrosia, que es considerada el néctar de los dioses. Y además de querer que los seres humanos le den como grandes sacrificios de cientos de animales a la vez, quiere que le canten himnos, que celebren juegos y otras festividades en su honor,
ahí del monte Olimpo donde habita, de ahí viene la Olimpiada o los Juegos Olímpicos, ¿no? Esos eran como para honrar a los dioses. Entonces, igual que Marduk, lo que quiere es que todos cumplan con lo que exige, que lo entretengan, que lo traten bien. Y si lo hacen, él también los trata bien. Pero si se atreven a contradecirle o oponerse a su sagrada voluntad, ¿no? Los hará pedazos con uno de sus rayos, ¿no? Que avienta desde el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿no tenemos el mismo tipo de Dios en el Antiguo Testamento, no? Yahvé o Jehová, el Dios de Israel, no es la misma clase de tirano, ¿no? Que te bendice y te trata bien si haces su voluntad. Pero si no, te amenaza con terribles castigos, con el infierno, etcétera, y también sufrimientos en esta vida si te niegas a someterte y servirle en todo. No exige lo mismo que estos dioses, ¿no? Ser obedecido, honrado, alabado, adorado y glorificado mientras está sentado ahí en su trono celestial y que todos le rindan honor y gloria, ¿no? Y no pide sacrificios y ofrendas, igual como los otros dioses, ¿no? Sobre todo si uno le ha ofendido y desobedecido para expiar sus pecados. Y bueno, sin duda se dice en muchos pasajes que es un Dios lleno de amor y compasión y misericordia, un Dios que cuida a su rebaño con ternura y les provee todo lo que necesitan, pero como hemos visto, eso también se dice de Marduk, ¿no? Entonces, igual si colma de bendición a los que hacen lo que quiere y bueno, les perdona si se hacen mal siempre y cuando le vuelvan a dar lo que él quiere, y si también si le dan el honor y el respeto, la adoración que exige, te va a ir bien. Pero si haces lo contrario, pues te va a ir muy mal. Y si llegas a ofenderle o dar un mal paso, cuidado, ¿no? También te va a entrar, mandar rayos o algo así, ¿no? Bueno, a veces así se concibe a Dios entre los cristianos, ¿no? Y yo lo he visto muchas veces. Tendría muchas historias que contar de mis alumnos, ¿no? De cómo se maneja este Dios en sus iglesias, ¿no? Pero yo insisto que cuando vemos el Antiguo Testamento de cerca, descubrimos un Dios muy diferente que Marduk y Zeus, ¿no? Vayamos a la historia de la creación del mundo. Se dice que todo lo que Dios creó era bueno, ¿no? Cuando crea el primer hombre, no lo crea para servirle. Nunca le dice, tú vas a ser mi esclavo, ¿no? Vas a hacer lo que yo quiera, ¿no? No, al contrario, lo coloca en un hermoso jardín y lo que quiere es que sea feliz, le dice que coma de esto, de lo otro, que tenga bienestar, ¿no? En lugar de levantarse por encima de él como su rey y exigirle que en todo se someta a él, más bien lo pone él al hombre y a la mujer también por encima de todo lo que ha creado para que lo cuide y lo disfrute y que lo utilice para su bien, ¿no? En ningún momento les pide nada a los primeros seres humanos, no les dice denme sacrificios o denme honor o denme gloria o canten mis alabanzas o hagan juegos en mi honor. No, nada más con el amor y ternura entrega todo en sus manos. Y si se acuerdan luego en Génesis, inclusive se presenta a Dios como queriendo pasear con estos seres humanos en el huerto, ¿no? Como disfrutando con ellos, ¿no? Uno no se puede imaginar, no sé, a Marduk y Zeus diciéndole a los seres humanos, pues vayamos a pasear juntos, así, por un jardín, ¿no? Luego cuando ve que el hombre que ha creado está solo, en el capítulo 2 de Génesis, crea a la mujer, no para que la mujer sea su sierva o su esclava, ¿no? Sino para ser su compañera, su amiga, ¿no? Para que tanto el hombre como la mujer tengan con quien compartir su vida, disfrutar de ese jardín hermoso, etcétera, que ha creado en el amor, ¿no? Entonces, desde un principio podemos concluir que este Dios, cuando, según el relato de la creación, que contrasta mucho con este mito babilónico de la creación, Dios no pide nada. Lo único que quiere es que los seres humanos sean felices, ¿no? Y claro, aunque no pide sacrificios,
Más adelante los seres humanos pues le van a ofrecer sacrificios, pero no por obligación o por fuerza. Ante un Dios como que amenaza, si no me dan mis sacrificios, los voy a castigar, sino voluntariamente, ¿no? Porque de corazón están agradecidos con este Dios, porque lo aprecian, porque ven que Él los ama y también esos sacrificios son como muestra de amor a este Dios por su gran bondad y su amor incondicional, ¿no? También vemos que el Dios del Antiguo Testamento manda y pide que le obedezcan, ¿no? Pero aquí está la diferencia importante entre él y los dioses como Marduk y Zeus. ¿Qué es lo que pide a los seres humanos? Que le obedezcan no por él, sino por causa de ellos mismos. O sea, lo que pide no son sacrificios y ofrendas, etcétera, ni juegos y celebraciones, no, sino lo que dice el profeta Miqueas, ¿no? A lo mejor ustedes se acuerdan de este pasaje. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Dice el profeta, y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Y luego dice, oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y que vivas con humildad ante tu Dios, ¿no? Y si leemos con cuidado todo el Antiguo Testamento, vemos que lo que pide, exige Dios siempre es lo mismo, ¿no? Que los seres humanos se amen, que se cuiden, que se traten con respeto y dignidad y justicia y compasión, ¿no? En el Antiguo Testamento, igual como lo encontramos en el Nuevo, ¿no? Que les pide todavía que, digo, sobre todo que cuiden a los más necesitados, ¿no? A las viudas, los huérfanos, que consuelen y acompañen a los que están tristes y abatidos, que levanten a los caídos y que sostengan a los débiles, que sean solidarios, ¿no? Y que se preocupen por el bienestar de los demás. O sea, eso es lo que exige. Y también les pide que se perdonen, ¿no? Cuando se han lastimado o cuando han caído en comportamientos destructivos, ¿no? Comportamientos destructivos. Entonces, él les pide cosas que Marduk o Zeus jamás les piden a los seres humanos. O sea, a ellos no les interesa que ayuden a los pobres y todo esto, ¿no? Ahora, entonces, ¿para quién pide todas estas cosas Dios? Que practiquen bondad, compasión, justicia, etcétera. No por él, no por causa de él, sino por causa de los mismos seres humanos, ¿no? Porque solamente si viven de esa manera van a poder ser felices, van a poder gozar del bienestar que él quiere para todo el mundo, ¿no? Solamente si evitan la maldad, la injusticia, la opresión y la violencia, van a poder evitar el sufrimiento y las desgracias, ¿no? Quiere que hagan el bien y que eviten el mal, no por él, sino por los mismos seres humanos, ¿no? Y cuando exige que se traten con amor y justicia, lo hace solamente porque los ama de forma incondicional. Quiere que en su vida solamente haya cosas buenas, ¿no? No exige ni manda nada para sí mismo, sino solo por el bienestar de ellos y ellas, que es lo que le importa, ¿no? Bueno, siguiendo adelante con la historia, ¿qué sucede? Bueno, por razones que la Biblia no explica, los seres humanos empiezan a desobedecerle a Dios desde el huerto de Edén, ¿no? Y al poco tiempo nos encontramos en Génesis 6 con esta realidad, ¿no? Que dice, y vio el Señor que la maldad de los seres humanos era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y se corrompió toda la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿no? Entonces describe esto de una forma muy, muy negativa, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando no obedecen lo que Dios manda, ¿no? Llenan toda la tierra de maldad, violencia, opresión y sufrimiento, ¿no? Ahora, frente a esa realidad, ¿qué va a hacer Dios? ¿No? Simplemente debe ignorarlo, decir, pues continúan así.
pues ni modo, ¿no? O tolerar todo eso, dejar que todo eso continúe, que vaya cubriendo cada vez más la tierra por todas partes, esa maldad, hasta llenar la tierra por completo, pues eso no le haría bien a nadie, ¿no? Eso no sería amoroso, ¿no? Entonces, en un primer momento, según Génesis, decide arrasar con casi todo a través de un diluvio para comenzar de nuevo con el único hombre justo que queda, ¿no? Que es Noé junto con su familia, ¿no? Pero después leemos esa historia, viene el diluvio, luego Dios ve como que esa no era la solución, dice que nunca más va a volver a destruir la tierra así, ¿no? Porque se da cuenta, como dice en Génesis, que el intento del corazón del ser humano es malo desde su juventud, ¿no? Y así poco a poco, otra vez la tierra empieza a llenarse de maldad y violencia otra vez, ¿no? Y de esta forma, en el mundo antiguo se levantan estos grandes reyes e imperios, ¿no? Como los egipcios, los asirios, los babilonios, los griegos, dioses como Marduk y Zeus, ¿no? Que oprimen y esclavizan a los seres humanos, como estaban esclavizando a los hebreos en Egipto, ¿no? Y justifican todas estas injusticias y maldades en el nombre del bien y el amor y la misericordia, cuando en realidad lo que buscan es imponer y dominar, ¿no? En su afán de poder y riquezas y placer, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios frente a esto, no? Decide elegir a otro hombre justo, que se llama Abraham, para hacer de él un pueblo diferente, ¿no? Entonces, bueno, conocemos la historia y luego este pueblo crece, se multiplica y luego cae en la esclavitud y la miseria a manos de otro de estos reyes tiránicos, ¿no? El faraón de Egipto y su gran imperio y los dioses de Egipto, ¿no? Y es entonces cuando nos encontramos con lo que puse en el título, ¿no? Es un Dios revolucionario, un Dios subversivo, ¿no? Que en lugar de ponerse con los fuertes, con el imperio, decide ponerse del lado de este pequeño pueblo débil, pisoteado, oprimido, para liberarlo de su esclavitud con gran poder y fuerza, ¿no? Y todos conocemos esa historia, lo saca de Egipto, dividiendo las aguas del Mar Rojo, destruyendo al poderoso ejército del faraón, cuando perseguía a su pueblo para capturarlos y reducirlos otra vez a la esclavitud, luego los lleva al monte Sinaí, y ahí por su propio bien les da mandamientos, ¿no? Que promueven el bienestar y la justicia y la equidad, ¿no? Y les dice, hagan todo esto que les estoy mandando y obedézcanme en todo, pero nuevamente, no por mí, sino por ustedes mismos, porque solo si hacen esto, si se cuidan, si se aman, si buscan el bienestar común, el shalom, como se maneja en la Biblia, solamente si hacen eso van a poder gozar del bien y la felicidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues ya también la misma historia, ¿no? Casi de inmediato el pueblo vuelve a lo mismo, a la misma injusticia y maldad y violencia. Hacen otro Dios a su propio gusto con el becerro de oro. Luego, cuando Dios por fin los lleva a la tierra que les ha prometido, siguen prefiriendo servir y adorar a otros dioses malos y tiránicos de la misma clase que Marduk y Zeus, ¿no? Dioses que no promueven otra cosa que mentiras y guerras y conflictos y opresión y violencia, ¿no? Y así el pueblo llena su vida de cosas malas, de sufrimiento, de miseria, de dolor y tristeza. Y eso también le da dolor y tristeza a Dios, ¿no? Que ama a ese pueblo con todo su ser, no quiere otra cosa para ese pueblo que su bien y su felicidad. Y también este pueblo busca levantarse como un pueblo grande, importante, empieza a hacer alianzas con los imperios poderosos para también tratar de alcanzar el poder y las riquezas y la gloria, pero en lugar de obtener todo eso, más bien les va peor. Y su tierra se llena de cosas terribles, ¿no? Como los sacrificios de sus propios hijos, el derramamiento de mucha sangre y todo esto, ¿no? Y por eso, pues este Dios revolucionario
que por su gran amor, pues no puede tolerar que se anden lastimando de esta forma, ¿no? Les empieza a mandar sus profetas desde un principio, ¿no? Dice desde temprano y sin cesar, o sea, desde que empiezan a andar por malos caminos, desde ese momento empiezan a mandar sus profetas, llamando y exhortando y rogándole a ese pueblo que por favor deje su maldad, que dejen de destruir su propia vida, llenar su tierra de violencia y sufrimiento. Pero ¿qué hace este pueblo, no? En lugar de hacerle caso, se vuelve hasta más desobediente y violento. De la forma más descarada y vergonzosa, se burlan de estos profetas, los menosprecian, hasta los matan, ¿no? Para callarlos. Y así este Dios, pues otra vez está en el mismo dilema, ¿qué hago? ¿No? O sea, este pueblo, por más que trate de hacer que reaccionen, no lo hacen. Entonces empieza a castigarlos, a someterlo al dolor y al sufrimiento, no porque les desee mal, ¿sí? Sino porque es la única forma que puede esperar que reaccionen y que dejen su maldad, pero ni así responden, ¿no? Y entonces en el Antiguo Testamento vemos que cada vez se siente como más frustrado y desesperado este Dios, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con este pueblo para traerlo otra vez al buen camino, ¿no? Y también le da coraje, se llena de ira al ver cómo unos maltratan a otros y pisotean a los pobres y ve todas las injusticias que cometen, ¿no? Entonces sí tiene ira, pero es por eso, ¿no? Las mismas cosas que a nosotros nos llenan de ira al ver cómo se trata aquí, ¿no? A los pobres, a los necesitados, pisoteándolos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este Dios para que este pueblo deje tanta maldad y vuelva al buen camino, ¿no? Que les había señalado por su propio bien. Y después de intentarlo de todo, nada funciona, el pueblo no quiere cambiar, no quiere dejar a estos dioses que les hacen tanto mal, pues no le queda otro remedio a Dios que sacar a ese pueblo de su tierra, los los manda al exilio, al cautiverio, bajo otros amos y señores parecidos al faraón. Pero es que no hay como otra forma de hacer que este pueblo aprenda, ¿no? Porque lo que busca es que este puede ser un pueblo diferente, ¿no? Que sirva como luz y ejemplo de lo que es el amor y la justicia a las otras naciones de la tierra. Pero aun cuando entonces los manda al exilio, llena sus vidas de sufrimiento, se enoja con ellos, no lo hace por maldad. No por ser un Dios egoísta y ególatra, ¿no? Queriendo que lo alaben y todo eso, sino únicamente porque está tratando de hacerlos cambiar y no reaccionan, ¿no? Pero solamente si reaccionan, van a estar bien, porque si no reaccionan, van a seguir en sus mismos malos caminos, ¿no? Entonces, por eso cuando dice arrepiéntanse, eso no es así como una amenaza de castigo, es como un ruego, ¿no? Una súplica. Dejen de hacer el mal, por favor, por ustedes mismos, ¿no? Bueno, entonces, en pocas palabras, estoy resumiendo mucho, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero lo que vemos es que este Dios no tiene nada que ver con estos dioses como Marduk y Zeus, ¿no? Ellos no piden las mismas cosas que él, ni pide él las mismas cosas que ellos. Él no busca nada para sí mismo. Lo único que pretende de principio a fin es que haya bienestar y felicidad entre los seres humanos, tratándose con amor y justicia, ¿no? Y si exige cosas como el amor y la justicia y los castiga cuando no lo hacen, no es porque no los ame, al contrario, porque los ama, y no quiere que sigan en esos malos caminos, que sigan lastimándose, destruyendo sus vidas, insiste en buscar hacerlos cambiar de cualquier forma posible, por las buenas o por las malas, por su propio bien. Y por eso diría yo que es un Dios revolucionario y subversivo, ¿no? Porque en lugar de ser como los otros dioses tiránicos y opresivos, lo que busca es derrocar a esos dioses, ¿no? Y lograr que los seres humanos dejen de servir y obedecer a esos dioses por todo el mal que hacen. Entonces, pues ese es el Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, pero también es el Dios del Nuevo Testamento. No son dos dioses diferentes.
Es el mismo Dios. El Dios del Nuevo Testamento igual busca las mismas cosas, pero también manda a su Hijo con el mismo fin de buscar que por su propio bien su amado pueblo deje su maldad, que vuelvan al buen camino que les ha trazado un amor. Pero ¿qué sucede, no? Lo mismo de siempre. Aunque algunos de su pueblo le hacen caso a su hijo y le siguen, la gran mayoría lo desprecia, lo rechaza. Y finalmente, pues tenemos la escena que están exigiendo que sea crucificado, que crucifiquen, ¿no? A manos de otro de estos grandes imperios que sirven a sus dioses tiránicos y opresivos, que es el Imperio Romano, ¿no? Nada más con la diferencia de que este Dios revolucionario esta vez dice, ahora va a ser diferente, ¿no? Porque resucita a su hijo de la muerte lo exalta como rey y señor sobre toda la tierra. Es un rey y señor totalmente diferente a los reyes y señores de este mundo. Pues lo único que busca es bienestar y justicia para todos y todas, ¿no? Bueno, esa es la manera en que la historia continúa, con un Dios que promete que algún día todo por fin va a cambiar, todo el bienestar y la felicidad que buscaba para los seres humanos desde antes de crearlos, algún día va a hacerse realidad a través de su Hijo, ¿no? Y así es como se relaciona el Dios del Antiguo Testamento con el Dios de Jesús y el Dios de la cruz. Bueno, con eso termino. Nada más quiero comentar que en estas próximas 4 semanas antes de iniciar la cuaresma, este es el tema que quiero ir trabajando, ¿no? Y por eso he puesto como título de estas reflexiones, este ciclo, la cruz y el Dios subversivo del Antiguo Testamento, ¿no? Y quiero seguir en estas semanas con esta relectura del Antiguo Testamento para ir cambiando esa imagen que muchos hemos aprendido de Dios, un Dios exigente y cruel, violento y tiránico, ¿no? Que como digo, se maneja en muchas iglesias, para descubrir nuevamente al verdadero Dios del Antiguo Testamento, el buen pastor, que no son dos dioses, sino el mismo buen pastor, que no busca otra cosa que darle vida y paz y consuelo y bienestar a sus ovejas. Entonces, pues les invito, ¿no? A acompañarnos, seguirnos acompañando estas semanas para seguir como repensando y reimaginando este Dios del Antiguo Testamento a partir de la cruz, ¿no? Bueno, con eso termino y hoy van a compartir reacciones Héctor y Alfredo, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Héctor primero y después escuchamos a Alfredo. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Me disculpo porque estoy un poco resfriado, entonces mi voz no está muy bien. Mi garganta un poco irritada por el cambio de clima. Bien, en primer lugar, darle las gracias por la invitación, tanto a Miguel como a David. Y seguidamente, darte las gracias, David, por el tema que has colocado para esta sesión. El Dios del Antiguo Testamento revolucionario, subversivo, tirano, opresor. Me llamó mucho la atención, pero mucho más al escucharte, porque creo que este es un tema, y voy a hacer un enfoque quizás o probablemente un poco negativo para terminar con algo más positivo, pero en el sentido de lo que tú has hablado, es de felicitarte, porque realmente estamos contracorriente. Escuchar la imagen de un Dios revolucionario, liberador y amoroso es lo que menos se escucha, por lo menos desde El Salvador, que es donde yo vengo. Lamentablemente, el contexto en El Salvador, y me atrevo a decir que en América Central y en otros países de América Latina, el Dios que escuchamos, el Dios que predica la iglesia, no es el Dios liberador ni el Dios revolucionario, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Ese Dios está casi siendo sepultado y olvidado en la historia. Lamentablemente eso es así. Han habido un avance impresionante del fundamentalismo, un avance impresionante de una visión opresora, que más que invitar a ver la imagen de un Dios liberador y revolucionario, es invitar a ver la imagen de un Dios tirano y opresor.
que culpabiliza a las personas. Claro, esta imagen desafortunadamente trae y readitúa dinero para las congregaciones o para las iglesias, las estructuras eclesiales. Porque predicando e instruyendo a un Dios que hay que temerle, a un Dios que hay que temerle, no a un Dios amoroso, entonces crecen las ofrendas, porque cree la persona que va a comprar de alguna manera, sino con cosas materiales o económicas, con otras cosas, con actitudes, cree que va a comprar la salvación. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante la recuperación que tú estás haciendo con este esfuerzo, y si el libro tiene que ver con esto, el que estás escribiendo, pues te felicito, porque necesitamos mucho de esto. En ese sentido, yo me pregunto en El Salvador, se los he preguntado a algunos jóvenes, ¿cuál es la imagen que ustedes ven en la iglesia, en la Biblia? Y las imágenes que los jóvenes están viendo, pues es variada, pero en términos generales es esa imagen opresora. Y por eso muchas de nuestras iglesias se están vaciando. Por eso en muchas de nuestras iglesias no hay juventud. Por eso en muchas de nuestras iglesias hay crisis de todo tipo. Bien, esa es como la parte negativa, pero que en esa parte negativa está lo positivo, que tenemos personas que, como tú, tratan de recuperar a ese verdadero Dios que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y para ya ir terminando, pues no me quiero extender tampoco, solo recordar que hay una parte en el Antiguo Testamento, en aquella parte del Éxodo, cuando Moisés se encuentra ante la zarza ardiente y va y pregunta el nombre de esa imagen poderosa que espera encontrar, y le pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta que tiene, yo soy el que soy. Eso es de una manera bastante importante, porque entonces ahí le está diciendo, bueno, recordá quién soy yo. Allá me predicaron en el desierto, hablaron de mí en el desierto, pero yo también soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de todos aquellos que conocieron de mi benevolencia, de mi actitud positiva, de mi actitud amorosa. Y ahí entonces uno recuerda hasta la composición poética, lírica del Salmo 91, aquel salmo donde recordamos que nos dice otra imagen que es bien interesante: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Seguro y escudo adarga es su verdad. ¿Y por qué recordé esa imagen de Dios cuando estaba escuchándote? Porque en medio de la guerra en los años 80 en El Salvador, en un testimonio de una señora decía que cuando los bombardeos caían y que todo estaba perdido para ellos, decía, recordaba esa parte del Salmo 91, en la que ella recordaba, ya es una anciana ahora, recordaba ese amor y ese cuidado de Dios en una imagen de una gallinita cuidando a sus polluelos. ¿Cómo recuperamos todas estas imágenes tan positivas que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ahora para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que se sientan que Dios les ama, que Dios les quiere, que Dios es misericordioso y que les está cuidando y se les está ofreciendo y les está diciendo de nuevo, así como hay Moisés, yo soy, el que siempre te cuidé desde que creé el mundo y te cuido en todos los momentos. No quiero que me sirvas, quiero que te sirvas a ti mismo y que te vayas liberando de tus opresiones. Así que yo te agradezco mucho, David, por el esfuerzo que has hecho y espero que sigas adelante con esto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Se me olvidó cuando empecé a hablar decir que no te había presentado, pero Héctor es el tío de Miguel. A Héctor lo conocemos desde, ya ni me acuerdo, desde qué año estuvo trabajando un tiempo aquí y también pues es profesor de teología, es pastor luterano y bueno, es un gran gusto tenerlo aquí en México y se está quedando ahí
con Miguel en estos días. De hecho, nos vamos a ver el lunes. Nada más unas breves reacciones antes de darle la palabra a Alfredo, ¿no? Este Dios, el Dios del tipo de Marduk y Zeus, igual como generaban grandes imperios, como tú dices, la gente sigue utilizando estos dioses para tener mucha gente, ¿no? Y estas iglesias como, no sé, aquí tenemos Pare de Sufrir o tenemos estas como iglesias muy grandes, mega iglesias, manejan ese tipo de Dios y llenan llenan sus templos, ¿no? Y uno dice, ah, pues eso sí tienen éxito. Y nosotros que predicamos un Dios librador, pues como que no tenemos gente, pero yo me atrevo a decir que no hemos predicado bien a este Dios librador. Para mí ese es el problema, ¿no? Porque como tú dices, hemos seguido para mí con este mismo concepto del Dios tiránico, opresivo, que quiere que lo obedezcas y te amenaza con castigos. Y a veces yo digo, la verdad, yo me identifico mucho más con los ateos que rechazan a ese Dios porque yo también lo rechazo, ¿no? O sea, uno dice, pues yo me identifico con los creyentes, ¿no? Pero yo no soy creyente en ese tipo de Dios, ¿no? Que es del tipo de Marduk o Zeus, ¿no? Y que, como digo, para mí es el que más se maneja en muchas iglesias, sino con otro Dios diferente, y recordando también que en los primeros cristianos les decían ateos. Les decían ateos a los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque no creían en dioses como Zeus, ¿no? Y esto que dices que no hay gente, la juventud, yo no los culpo. O sea, porque si no estamos predicando a un Dios librador y más bien seguimos con estas imágenes opresivas de este Dios que, como digo, está muy relacionado con la cruz, que exige sangre y muerte para perdonarles y si no hay sangre y muerte, no les perdono sus pecados, ¿no? Y mando a mi hijo para que él pague, que él aplaque mi ira en el lugar de ustedes. O sea, esa es la realidad que seguimos enfrentando. Entonces, bueno, por eso quise tocar estos temas, ¿no? Bueno, ahora sí escuchamos a Alfredo. Adelante, Alfredo. Gracias, doctor David, y un saludo a todos y a todas. Gracias por el espacio, hermanos. Bueno, yo quiero iniciar con un refrán o un pensamiento que alguien dijo ahí en la comunidad teológica, que dice, dime qué Dios tienes y te diré quién eres. Y se me quedó muy grabado, grabadísimo. Y ahora, los nuevos dioses que yo estoy viendo, vaya, nosotros que queremos predicar el evangelio, nos estamos enfrentando a ello. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo un video en el que el youtuber, pues estaba muy triste porque dice que en Francia, estaban recibiendo el año nuevo, pero saca el video y todos están con su teléfono arriba grabando, pero toda la gente, toda la gente. Y dice, qué tristeza me da, dice él, ver que ya nadie se abraza. Cuando se recibía el año nuevo, que estaban en la plaza allá en Francia, como aquí en México, ¿no? Y otras partes, pues todos se abrazos y feliz año nuevo y todo esto, ¿no? Pero qué tristeza para este youtuber y saca el video y muy atinado. Dice, ¿cómo han cambiado ya las cosas? ¿Por qué? Porque el ser humano es fabricante de dioses. Entonces, el Dios, perdón que lo diga así, no estoy tampoco desacreditando porque el celular pues es una gran ayuda, pues ahorita estamos aquí en junta, estamos en la reunión y estamos aprendiendo y todo este tipo de bendición que estamos recibiendo por ejemplo, ahorita con el hermano Héctor, ¿no? Que fue una gran bendición escucharlo también. Y yo me quedo pensando, hermanos y hermanas, que hemos hecho dioses, por ejemplo, del celular. El celular se ha vuelto un dios y le hemos dado el poder, todo el poder se le ha dado, al grado de que ya nos despersonalizamos. No lo estamos tomando
como debiera ser. O sea, no tenemos esa, vaya, ese freno, ¿no? Sino que para nosotros ya el celular es como un Dios todopoderoso, al grado de que nos está separando de inclusive del contacto personal con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y así, profesor David, yo alcanzo a ver más dioses. Con esta lección que estaba yo viendo, me puse a pensar y dije, está totalmente cierto esto. ¿Cómo se hizo la confrontación con Marduk y el Dios del Antiguo Testamento? Y cómo se le fue dando vaya, cómo se fue quitando como a las cebollas, quitándole las capitas, las capitas, las capitas, para ver realmente lo que es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios de amor y de misericordia. Y entonces yo lo pongo aquí en la mesa desde el punto de vista en el que cuando vamos a salir a predicar el evangelio, vamos a, a deshacer, como decía usted, profesas, esa idea que tenemos de Dios, tenemos las herramientas. Gracias, profe, porque nos estás dando y nos están dando más bien esas herramientas para poder seguir hablando del amor de Cristo, no del castigo ahora sí que la violencia de un Dios violento. No, ahorita yo de veras con esta lección me llevo de veras infinidad de cosas. Y con lo que nuestro hermano Héctor habló también, me llevo infinidad de cosas, hermanos. Y yo bendigo a Dios por sus vidas, porque sí es cierto, profesor David, sí se están deshaciendo esos dioses, sí se deshace en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, profe. Gracias a todos y a todas. Dios les bendiga mucho y los siga esforzando todavía más. Gracias, profe. No, al contrario, muchas gracias a ti, Alfredo. Muy, muy interesante. Y esto de fabricar ídolos y todo eso. A veces a mucha gente como que ellos no ven eso, ¿no? Pero de que seguimos fabricando dioses nada más que no son dioses como los antiguos, sino cosas como tú mencionas, ¿no? Pero uno, o sea, uno puede preguntar, ¿qué es un dios? Un dios es alguien o algo a que dedico mi vida, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y a qué estoy o a quién estoy dedicando mi vida? Pero también a un Dios hay que preguntar, ¿qué me ofrece este Dios? ¿A cambio de qué me lo ofrece? ¿No? O sea, ¿qué pide? ¿Qué me pide este Dios? ¿No? Y podemos aplicar eso, como tú dices, a muchas cosas en la vida, ¿no? Pero lo que no piden estos dioses es lo mismo que no pedían estos dioses como Marduk y Zeus, ¿no? Vuelvo a este pasaje de Miqueas. El Señor te ha declarado lo que es bueno, lo que pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Esa palabra misericordia es como, bueno, amor, gracia, ¿no? Y vivir con humildad, ¿no? Ante tu Dios. O sea, preocuparte por los demás y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, no es esa la exigencia de estas otras cosas que como tú dices, vamos convirtiendo en Dios. Y yo siempre coincido mucho con ese dicho con el que tú comenzaste, ¿no? ¿En qué Dios crees, no? Porque luego la gente dice, ¿y tú crees en Dios? Y a mí cuando me preguntan eso, digo, pues no sé de qué Dios me estás hablando, ¿no? Porque si tú dices, tú crees en Dios, lo que la mayoría de la gente entiende por Dios, yo no creo en ese Dios, ¿no? A veces he manejado esto de, en lugar de ser Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Dios Trino es el Dios policía, juez y verdugo, ¿no? Ese es el Dios en el que cree para mí la mayoría de la gente, y yo no creo en ese Dios. Entonces, si me preguntan, ¿tú crees en Dios? Yo diría no, porque no creo en ese Dios, ¿no? O sea, tendría que aclarar, bueno, es que creo en ese Dios, ¿no? Y eso es lo que duele mucho, que
uno presentarse ya como cristiano hoy día, o inclusive como pastor, ¿no? Uno no quiere hacerlo porque nada más oyen, eres un cristiano, eres pastor, entonces eres una figura opresiva, vas a estar criticando, juzgando, predicando, ¿no? Queriendo imponerme algo, ¿no? Y lamentablemente ese es el Dios en el que cree mucha gente, no solo los no creyentes, sino, bueno, ellos no creen en ese Dios, pero es el Dios que rechazan, pero muchos creyentes es el Dios en el que creen. Bueno, tenemos tiempo para dividirnos. Yo creo que podemos dividirnos en dos grupos y nuevamente, pues seguimos con el diálogo. Pues seremos como grupos de 3 o 4, espero, y hago pausa. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estuvo muy interesante nuestro grupo. Alfredo se tuvo que ir, tiene que ir al doctor porque estaba un poco mal, de la garganta. Pero adelante, ya sea de nuestro grupo o del otro grupo, tuvimos discusiones interesantes sin duda. Bueno, este es el momento donde quien quiera compartir algo, pues puede hacerlo con toda confianza, ya sea de lo que se compartió en el grupo o de lo que no se alcanzó a compartir también por el tiempo. Entonces, pues quien quiera compartir algo con toda confianza, abra su micrófono y estamos atentos. Adelante, Elizabeth. Bueno, nosotros compartimos distintas ideas. Una de ellas fue acerca de cómo la institucionalidad iglesia a veces no es muy atractiva para la gente joven. Y bueno, nos hicimos la pregunta de cómo podemos acercar a los niños, a los jóvenes a la iglesia, pero no respondimos la pregunta. Pero eso está muy bien, porque lo importante es hacerse preguntas siempre, ¿no? En todo el conocimiento humano, y buscar la respuesta, a veces no la encontramos, pero es interesante hacerse la pregunta de qué es lo que podemos hacer para acercar a los niños y a los jóvenes a la iglesia. También estuvimos hablando acerca de cómo la teoría de la evolución y el relato de la creación son cosas diferentes, que son distintas, que no es contradictorio pensar en la evolución y además creer en, en lo que dice el Génesis acerca de la creación, que son cosas diferentes. ¿Y qué más nos planteamos? No me acuerdo, pero esas son las cosas como más interesantes que hablamos. Y bueno, yo comenté que eh, el concepto de este Dios castigador, iracundo, versus el Dios amoroso que quiere tener una relación con nosotros, algo que a mí siempre me impactó de tu teología, David, porque yo comenté que yo había sido tu alumna, Héctor también, que para mí fue muy importante conocer esta teología porque de alguna forma las creencias son, todos tenemos creencias, pero es muy importante sistematizar las cosas. Y creo que en ese sentido es un aporte muy grande, muy importante que tú nos has hecho, por lo menos a tus alumnos, de sistematizar este sistema de creencias para poder de alguna manera desarmarlo y rearmarlo. Una vez conversamos esta imagen de los Legos, ¿cierto? Que tenemos un juego, un Lego armado, una creencia, y que la desarmamos y la rearmamos para que tenga sentido para nosotros. Y creo que en ese sentido también tú me has enseñado que eso es importante, cuestionarse las creencias y volver a rearmarlas. Gracias, Elisa. Nada más diría esto bueno, repensar todo esto. Bueno, se me fue ahorita la idea de lo que iba a comentar. Bueno, mientras, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, yo igual quería mencionar que, bueno, que al parecer es bien complejo hoy en día, bueno, no complejo, a lo mejor es más fácil para diferentes movimientos seguir presentando un Dios
que ejerce poder y castigo, ¿no? Porque no, hoy día no es popular otra cosa, o sea, vivimos en un sistema de poder, ¿no? El que tiene más poder domina al otro, o sea, así, ¿no? Los poderosos, los países poderosos son los que fabrican armas para hacer guerras, ¿no? Para promover una falsa paz, una paz que está fundamentada en si tú haces lo incorrecto, te disparo y te mato. O sea, es como reflejar también ese Dios tirano hoy en día. Entonces, esos sistemas se replican también en las iglesias, ¿no? Los niños aprenden esos sistemas de competencia y de poder, y las iglesias también, que son sistemas de someter a otros, ¿no? Someter a otros y tenerlos con culpa, y no solo con culpa, con castigo, te va a pasar algo malo y todo eso. Y la contraparte, pues sí, es el Dios que te dice, vente, ¿no? Estás todo sucio, dañado, y no me importa por qué fue eso, pero tienes que venir conmigo, ven, caminemos juntos, no importa si te vuelves a caer, yo voy a estar de nuevo contigo para levantarte, ¿no? Ah, es un Dios que además nos inspira y nos motiva a hacer, como mencionaba un poco, la rebeldía, ¿no? La misma que tenía Jesucristo, ¿no? Esa de ir en contra de los sistemas religiosos, políticos y sociales, porque el proyecto de Jesús era un proyecto solidario, de amor, de comunidad, de compasión, que tampoco es una cuestión popular dentro de las iglesias, ¿no? Pareciera que, como alguien mencionó, no sé, el profe Brondo mencionaba, las grandes iglesias donde se canta mucho y hay mucho euforia, que no tengo nada contra eso, pero que no exigen algo más de la vida. O sea, llegas a tu casa y te olvidaste de todo eso. No hay una exigencia, ¿no? A veces yo tengo una pequeña iglesia en la zona rosa de la Ciudad de México. Bueno, no es que tengo, o sea, Dios nos llevó a plantar una ahí, pero uno dice, bueno, ¿por qué no está lleno este lugar? Y la conclusión que digo yo y le digo a Alejandra es, bueno, tenemos exigencias de tratar de vivir esto que estamos predicando, tratar de vivirlo de buena forma y ayudar a otros. Bueno, son un poquito las reflexiones que... Ah, y algo que mencionaron cuando mencionaron lo de los celulares, que no me acuerdo quién lo mencionó y eso, yo lo asocio con la pérdida de la libertad. Y yo venía platicando eso con mi hija de la escuela hoy en día, le decía, mira, lo que pasa es que en realidad, en nombre de la libertad, hoy en día mucha gente se está haciendo esclava, está perdiendo el libre albedrío de poder decidir algo. ¿Por qué? Porque ya todo este sistema de redes sociales y todo influencer y todo eso nos mantienen caminando a un ritmo, o sea, perdemos la libertad. Aparentemente es como decir, no, es que esa es mi libertad y hay libertad de expresión y hay libertad de tomar diferentes cosas, pero se está haciendo como esta cosa de la ardilla, ¿no? Donde te obligan a meterte adentro y seguir dando vueltas, caminando, caminando, caminando. Y al final digo, hija, es que pierde la libertad uno. Pareciera que es tu libertad, pero no, porque ya somos esclavos de muchas cosas. Bueno, cosas que venía yo hablando con ella. Pero bueno, hasta ahí dejo mi opinión para darle la palabra a otra. He visto lo mismo ahora. Uno va a cualquier espacio y todo el mundo está así, con su celular. No, es interesante. Ya me acordé de lo que iba a decir hace un momento, ¿no? De que luego lo que nos preocupa es la iglesia. Que por qué no hay gente, por qué sí hay gente, cómo vamos a hacer para traer gente, cómo vamos a traer a jóvenes, algo así. Y yo digo, la preocupación no debe de ser la iglesia, debe de ser el evangelio, debe de ser seguir a Jesús, ¿no? Y eso es muy luterano, ¿no? De nuestra teología luterana. Donde se predique el evangelio, ahí está la iglesia, ¿sí? Y entonces, yo creo que hace falta trabajar eso un poco también, ¿no? O sea, nuestra misión no es rescatar la iglesia. Nuestra, y yo digo, nuestra misión es predicar el evangelio y lograr que la gente siga a Jesús. Y ahí se va generando la iglesia, pero a lo mejor una iglesia muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, tal vez un comentario más, aunque ya son las 8:30. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo siempre ahorita que hablamos de jóvenes, siempre he hecho como esta pregunta, porque, por ejemplo, cuando yo era adolescente, me voy a retroceder unos años, unos cuantos, yo iba a la iglesia del Nazareno y mi grupo de adolescentes, creo que la mejor vida que tuve fue mi vida de adolescente, ¿no? Pero dependía mucho de los que nos dirigían,
porque no nada más eran actividades dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, ¿no? Como lo maneja ahorita Miguel Ángel, ¿no? Entonces creo que a veces el encontrar como ese equilibrio, sobre todo con los chavos, y a veces paso por iglesias nuevas que han abierto por la casa de ustedes, que están llenísimas, ¿no? Ahorita lo que dice Miguel, ¿no? Están llenísimas y volteo y hay un chorro de jóvenes y hay un chorro de chavos, ¿no? Y obvio, está la música, la batería, todo el rollo y cantan y alaban. Tampoco estoy en contra, pero sí a veces me cuestiono como, ¿y qué estamos haciendo? ¿O qué nos falta? ¿O qué necesitamos? ¿O cómo jalo a estos chicos? Y yo me pienso y regreso, digo, era otras generaciones y eran más las actividades, ¿no? Ahora es cierto lo que dice Miguel, ahorita todos están pegados en redes sociales, ¿no? Y tanto que, por ejemplo, viene lo de la inteligencia artificial, ya hasta las tareas nos contesta la inteligencia artificial, ¿no? Ya todo el mundo le pregunta ahí, oye, ¿y esto? Y ya entran al chat GPT y todo se los resuelve, ¿no? Entonces creo que sí tenemos como una guerra en contra de, ¿y ahora qué hacemos, no? Creo que sería como bueno cuestionarnos qué podemos hacer por los jóvenes, ¿no? Yo actualmente, por ejemplo, mi hija no se ha podido como acoplar a una iglesia, ¿no? Y es uno de los puntos que de repente yo digo, ¿y ahora qué hago con ella, no? Entonces sí es algo que me cuestiono mucho y lo pienso. Y ahorita que hablamos de jóvenes, digo, bueno, y como en las otras épocas sí funcionaba, y éramos como 20, 25 chavos, ¿no? De mi misma edad, y seguimos siendo amigos, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, no sé, habría que replantearnos como muchas estructuras. Pues gracias, Esther. Bueno, yo creo por cuestiones de tiempo vamos a terminar, pero muy interesantes las observaciones como siempre y este diálogo, ¿no? Nada más les comparto muy rápidamente antes de terminar. Estos son los temas para la siguiente semana. La obediencia, quiero trabajar un poco esta idea de que Dios nos manda a obedecer, pero ¿qué significa eso, no? La santidad, ¿no? Aquí puse la santidad subversiva, ¿no? Porque generalmente inclusive escuchamos esa palabra santidad y nos choca, ¿no? O sea, el Dios santo, ese es un Dios que no queremos, no lo queremos, ¿no? La ira de un Dios que no se aplaca con sangre, o sea, ¿qué hacemos con esta idea de la ira de Dios? Y luego, justo antes de entrar a la cuaresma, quise tocar esto de la cruz, la caída y el jardín de Edén, ¿no? Esto del árbol del conocimiento del bien y el mal se compara con el árbol de la cruz y cómo trabajamos esto como preparándonos para la cuaresma. Entonces, bueno, y les invito nuevamente a compartir esta información. Algunos de ustedes ya se los envié, pero pues será un gusto pues seguir con ustedes estos viernes, trabajando, repensando esto del Antiguo Testamento. Ahorita que comentó Esther lo de Pablo, dije, pues más adelante vamos a hacer lo mismo con Pablo, ¿no? Retomar a Pablo con estos pasajes tan problemáticos. Bueno, yo termino así, entonces no sé si Miguel quiere cerrar con algo. No, nada más agradecer a todos y todas por la atención al espacio. Recordarles que esto queda grabado y va a estar en el YouTube de David, en el YouTube de la iglesia nuestra, en el Facebook, por si ustedes lo quieren compartir también con alguien más. Recordarles también que extiendan la invitación a quien ustedes quieran y consideren que este espacio les pueda ser útil, como espero yo que sea para quienes estamos aquí. Y bueno, nada más. Eso, y también apúntense ahí para tener reacciones los próximos viernes. Siempre el espacio está abierto para tener estas dos reacciones. No necesariamente la tengo que buscar yo, David o Hugo, si alguien de ustedes, ya sea en este momento o de manera personal, quiere decir, oye, el próximo viernes me interesó este tema, yo quiero dar la reacción con toda confianza. Háganlo, agradecerle a Héctor también y a Alfredo, Alfredo, ¿verdad? Entonces, ok, que compartieron la reacción de hoy y bueno, nos vemos aquí el próximo viernes. Buena noche a todos y todas. Y nada más agrego eso, lo que dijiste de que lo que yo hago es preparar la presentación más o menos, la tengo por escrita para los miércoles y luego lo estoy compartiendo con Miguel, también con Hugo, pero la idea es de que si quieren ayudar con una reacción, se les comparte 2 días antes la presentación, la reflexión que se va a dar para que la vayan reflexionando y preparando algo de antemano, ¿no? Para hacer su reacción. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos pronto, Dios mediante.
noches. Buenas Gracias, noches a David. todas, todos.